Buenas tardes, Gómez Pérez. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Gómez García. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Jara Culebro. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, Juárez Ruiz. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, Yaven López. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, López Aguilar. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, Muriel. Vázquez. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Martínez Valeriano. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Morales López. Buenas tardes, Muñoz. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Obón Morales. Presente, doctora. Perdón. Presente. Ramírez Pozo. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodríguez González. Sarmiento Pérez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Sánchez. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Villarreal de la Cruz. Centeno Álvarez. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Y Centeno López. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. ¿Él ya tendrá alguna respuesta en relación al tema que hablamos del primer parcial? Sí, doctora. En un rato le mando lo que es el documento. Ok. Bueno, entonces damos continuidad con esta parte analítica de las actividades con relación a esta unidad 3 que estaremos comentando. Si bien la sesión previa hablamos un poquito de estas generalidades, pues en esta sesión sí me gustaría que reforzaran estos aspectos de los que habla la lectura que quedó para hacer el análisis y bueno, pues ya haremos la retroalimentación entre todos y posteriormente también me gustaría pues ahora sí que fundamentar un poco más la un video que estaremos reforzando con las diapositivas para la clase. Entonces me gustaría ver sus manos levantadas para que vayamos haciendo la dinámica de la retroalimentación de la actividad, por favor. Adelante, Ivonne. Sí, no, adelante. Adelante, por favor. Uh-huh.
Ok, bueno, pues bastante entendible la forma de presentar. Y bueno, de acuerdo a lo que su compañera nos mostró, no sé si alguien tenga algo diferente en cuanto a la que ella presentó o en la forma de analizar o interpretar la información que leyó. Adelante, por favor. Te escuchamos, Belén. Aquí, profe, ahorita presento. ¿Ya se ve? Sí, adelante. Yo igual más o menos así lo puse la información, nada más que yo añadí como ciertas características. Como ya sabemos, de las medidas de frecuencia, que van a cuantificar la ocurrencia de enfermedad o de algún otro que la mediación que va a expresar como la fuerza, va a medir eso de la relación estadística entre dos sucesos o variables y una enfermedad, querer modificar un factor de riesgo o aplicar una intervención en alguna población. Y las características, por ejemplo, de las medidas de frecuencia, yo identifiqué que se enfocan en la cantidad de casos en la población, se expresan en tasas o proporciones. De las medidas de asociación yo puse como características, permiten detectar factores de riesgo, se basa en comparaciones entre grupos expuestos y no expuestos, y en medidas de impacto puse que se interpretan en términos de prevención y consideran la distribución del factor en la población. En uso yo puse que las medidas de frecuencia son útiles para poder describir la magnitud de un problema de salud, las medidas de asociación para determinar si una exposición está relacionada con una enfermedad, y las medidas de impacto, su uso yo puse que es el de medir el beneficio de eliminar un factor de riesgo. Y los indicadores, yo identifiqué que en las de medidas de frecuencia está tanto la incidencia como la prevalencia, y estos a su vez tienen otros indicadores que son la densidad de incidencia, la tasa de incidencia y la incidencia acumulada, al igual que la prevalencia, que es la tasa de prevalencia y la prevalencia lápsica. En cambio, en las medidas de asociación, yo puse indicadores como riesgo relativo, razón de odds, riesgo atribuible. Y en lo que es medidas de impacto, puse la fracción atribuible en expuestos, la fracción atribuible en la población y la fracción evitada en la población. Y igual, pues, las fórmulas de cada uno para ir comparando los datos que se pide en cada una de las fórmulas. Yo así fue como lo organicé en el cuadro. Muy bien, yo creo que muy, muy útil la forma en que lo fuiste analizando, Belén, qué bueno, me da gusto porque eso le da más claridad y bueno, independientemente de lo que hayas podido comprender de la lectura, pues con lo que vamos a ir viendo espero que se refuerce más y en términos de la aplicación, porque como pudieron ver, si la puedes mantener compartida, por favor, Belén. Sí, prefiero la vuelvo a compartir. ¿Se ve? Sí, aquí desde los usos vemos la diferencia que es algo de lo que comentábamos en la primera sesión de generalidades, si recuerdan, de cuantificar, ver la relación estadística, la primera columna, medida de frecuencia, cuantificar la ocurrencia, medida de asociación, ver si hay relación estadística entre la exposición y la enfermedad, ya sea de riesgo o de protección, y la de impacto, pues la contribución o beneficio en cuestión de la participación o al momento de eliminar su contribución, si realmente tiene un papel dicha exposición. Y de acuerdo a ello, pues tenemos esos indicadores que decíamos, los casos nuevos, los existentes, ¿no? En casos de ver la valoración estadística, una vez que describimos, hablábamos que iba a haber la contribución del riesgo, que se define en estos dos indicadores, el RR y el OR, y las medidas de impacto, que es la fracción atribuible y la fracción prevenible, tanto en expuestos como en la población en general.
porque no es lo mismo si lo ponemos así como lo tiene su compañera, que obviamente ahorita lo vamos a ir platicando, pero obvio cada una de estas columnas pues es una unidad, que aunque esté así en el programa no las podemos ver aisladas porque una nos sirve para obtener a la otra. Si no vemos cuántos casos nuevos hay, ¿cómo podríamos calcular la incidencia? Si te vas a las fórmulas, por favor. Si le puedes subir un poquito más de zoom para que se vea mejor. Gracias. Si se dan cuenta, la incidencia es el número de casos nuevos entre la población en riesgo. Entonces, ¿cómo obtendríamos el riesgo relativa si es la tasa de incidencia acumulada en individuos expuestos entre la tasa de incidencia acumulada en individuos no expuestos? Por supuesto que tendríamos que tener esa tasa de incidencia que se calculó de manera previa para obtener el riesgo relativo, como ejemplo. Y posteriormente, ¿cómo vamos a calcular esa tasa de incidencia en expuestos menos en no expuestos entre el total de los que se expusieron? Si no obtuviéramos de la misma manera ese valor que contribuye al cálculo en cada una de estas. Entonces, es por ello que les decía que aunque las vamos a ver de manera independiente, una nos va a servir para cuantificar, la otra para analizar asociación y la otra para definir si esa asociación, ese factor de exposición al cual contribuimos va a tener un impacto realmente en la problemática de salud, ¿sí? Entonces, gracias a estas definiciones, podemos englobar la definición que es de epidemiología. Pero antes de seguir con esto, no sé si alguien más quiera comentar o defender su actividad, chicos. Gracias, Belén. ¿Alguien que no le haya quedado muy claro en referencia a esos términos que utilizó en su tabla para realizar? Dime, Jocelyn. No, pues yo, bueno, quiero decir el concepto a como yo lo entendí, que prácticamente viene siendo como usted le explicó, de que la medición de la frecuencia pues va a evaluar lo cuán común es un evento en una población. La fuerza de asociación va a medir la relación entre un factor de riesgo y una enfermedad, y el impacto potencial va a cuantificar cuánto podría reducirse un evento si se eliminara un factor de riesgo. Lo demás que puse es lo que mis compañeras ya dijeron y explicaron. Y añadí una columna donde decía aplicación. En el caso de medición de la frecuencia decía que permite planificar recursos. En fuerza de asociación puse que ayuda a identificar factores de riesgos importantes, y en impacto potencial orienta políticas de prevención y control de enfermedades. Claro, y eso es, muchas gracias, Jocelyn. O sea, aporta en el sentido porque cada uno, aunque los tres van a ser muy útiles, cada uno va a tener una finalidad, como ir de lo más complejo, de lo más sencillo de abordar a lo más complejo de abordar, ¿no? En ese orden de frecuencia, impacto potencial. Entonces, es ahí la importancia que recobra este término de epidemiometría que platicábamos, que es la medición de estos aspectos pues, que definen al objetivo de la epidemiología, que es analizar la distribución y los determinantes de salud para miras de su prevención. Entonces, si lo que acaban de decir sus compañeras lo pusiéramos en un contexto de enfermedad, ¿cómo quedaría si lo aplicáramos? ¿No? Si aplicáramos cada uno de estos conceptos que ustedes ya ubicaron y lo tienen ahí como muy presente en su tablita, pero si lo pusiéramos en un contexto de enfermedad respiratoria, ¿cómo quedaría cada una de ellas? ¿Cómo lo aplicarían? ¿Alguien que quiera comentarlo?
De las compañeras que participaron, ¿alguien quisiera hacer el ejercicio para continuar con esa retroalimentación? Para ver esta parte aplicada de cada uno de esos términos. Ivonne. Ajá. Redefinamos. La incidencia son los casos nuevos que se van a obtener de acuerdo a un seguimiento. La prevalencia son casos que ya existían. Entonces, si tú hablas de enfermedades respiratorias, hay que visualizar en qué contexto, porque para poner como el ejemplo un poquito más preciso y aterrizado. ¿Ok? Entonces, justo especificar la temporalidad es una característica importante, ¿te das cuenta? Porque nos dijiste ahorita con respecto al año pasado. Entonces entiendo que la incidencia sería con respecto al presente año. Ok. Entonces, a ver, Eduardo, te escuchamos y ahorita continuamos con el ejercicio. No, yo iba a hablar sobre también un ejemplo contextualizado. Adelante. En este caso yo quería hablar sobre la incidencia, pero arraigado a la diabetes. Por ejemplo, que en una ciudad de 10.000 habitantes se pueden diagnosticar lo que son 200 casos nuevos de diabetes en lo que va del año. Eso sería la incidencia. Ok. Se calcularía como que la tasa de incidencia es, voy a dar el ejemplo en fórmula, 200 sobre 10.000 y daría que el 2% de la población desarrolló diabetes en un año. Y en el caso de la prevalencia, pues se tomaría como que se realizó un estudio en el mismo año y se encuentra que 800 personas tienen diabetes tipo 2, incluyendo con los 200 casos nuevos. En este caso se hace un cálculo de 800 entre 10.000 y se comprueba que que el 8% de la población tiene diabetes en ese momento. Sí y no. Vamos a retomar este ejemplo de Eduardo y ahorita continuamos con el tuyo de Ivonne y continuaríamos con Lismar. Sí, en el caso de lo que dices de la diabetes en referencia a la población, pero si ustedes bien revisaron en las definiciones, teníamos dos términos distintos con respecto a la incidencia, ¿se acuerdan? Uno era la incidencia acumulada o riesgo y la otra densidad de incidencia o tasa. No recuerdo exactamente cómo lo definan en la lectura, pero son dos términos distintos. Y entonces el que tú estás diciendo no es la tasa de incidencia, porque la tasa de incidencia va en relación al tiempo. Y tú nunca en el ejemplo que nos contextualizaste incluiste este factor de tiempo. Entonces, por eso es importante que hagamos esta discusión porque lo ubicaron muy bien en la tablita, pero al momento de analizar la información, ahí es donde como que vemos esa confusión. Y por eso es importante ese ejemplo. Entonces, lo que tú das, particularmente, Eduardo, es justo la incidencia acumulada, que es el acumulado de casos en una población en general. Entonces, precisamente nos ayuda para establecer riesgo, hablar de potenciales epidemias, ¿no? Y cuál es el riesgo de desarrollar la enfermedad o el enlace. Pero únicamente, cuando ya hablamos de tasa, ¿se acuerdan que en la sesión pasada dimos la definición de lo que es un recuento, razón, proporción y tasa? Sí, más o menos lo tienen como presente que lo platicamos. Aunque no se acuerden de la definición, pero sí se acuerdan que lo mencionamos. Sí, sí se mencionaron. Entonces va en relación a esto, porque decíamos que, a ver, ahorita les presento, pero me gustaría escuchar el comentario de Lismar.
para que vayamos en continuidad de las ideas. Sí, bueno, es que conforme lo que era de algo de incidencia y prevalencia, pues más o menos yo lo entendí de una manera diferente, ¿no? Porque, o sea, quisiera ya dar un ejemplo, pero pues no sé si esté bien conforme a lo que yo entendí de que es una incidencia y una prevalencia. Ujú. Lo que yo entiendo, o lo podría yo explicar, sería que en una línea, ¿no? En una línea de tiempo. Suponiendo que la prevalencia es lo que es el número de casos en una enfermedad, pues que ya está determinada en un momento dado y en una población ya dada. O sea, no sé, en el año 2000, en Tuxtla Gutiérrez, en el hospital tal, suponiendo, ¿no? Eso ya fue en un periodo dado, en una población dada, y en la incidencia es algo que está transcurriendo a lo largo del tiempo de hasta un periodo determinado, ¿no? Casos nuevos que aún faltan por dar. En cambio, la prevalencia es algo que ya está puesto en un periodo de tiempo pasado, ¿no? Eso no, es lo que yo puedo entender como incidencia y prevalencia. Incidencia, algo de hoy a futuro, y de prevalencia, algo ya determinado en el tiempo. No sé si estoy bien. Sí, pero para decirlo como más claro, en términos como más, ¿cómo le diríamos? Para homologarlos, ¿no? Incidencia, estamos hablando de casos con un enfoque prospectivo, actual al futuro. Prevalencia con un enfoque retrospectivo, pasado, ¿sale? Y parte del presente. ¿Por qué les digo esto? Porque los casos prevalentes, o el día de hoy, podríamos hablar de los casos de diabetes del 2024 a 2025 para cerrar estos 5 años. Pero si ustedes saben, el 2025 apenas vamos en febrero y no podemos hacer un análisis comparativo si no lo abarcamos por año. Entonces abarcamos 2020, comparamos por año el acumulado de casos. Como les decía, entonces estaríamos hablando de una prevalencia, porque la prevalencia son los casos incidentes, los casos que ya existían prevalentes, más los casos nuevos que se van a presentar en este año. Porque yo no puedo hablar de incidentes cuando es 2020 o 2025. Entonces, la sumatoria de los 5 años hablaría de una prevalencia, ¿sale? A diferencia de la incidencia que ahí internamente tiene que hacer con este enfoque hacia adelante, hacia futuro, mejor dicho, prospectivo. ¿Sale? Lo que se hace lo podemos resumir en estas dos palabras: prevalencia en un enfoque retrospectivo, incidentes en un enfoque prospectivo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Mucho mejor, con la palabra, que sí está mucho mejor. Perfecto. Y bueno, por eso es importante, porque ustedes identificaron en la lectura pues estos términos. ¿Y por qué es importante? Porque miren, si se dan cuenta, estamos en la página 8, si les muestro informe sobre panorama epidemiológico de las enfermedades no transmisibles en México, obviamente de todo el año al 2021, de lo que va pues a la actualidad, pero en el año 2021. ¿Cuáles son las que ellos consideran como no transmisibles? Son particularmente metabólicas, nutricionales, las enfermedades neurológicas y de salud mental. Sin embargo, el enfoque que le dan en este reporte, miren lo que dice, o sea, la importancia de entender bien los términos que ahora vamos a ir discutiendo. Dice, las mayores tasas de incidencia respondieron a una de las gases de audiolinitis con una tasa de 349 casos por cada 100,000 habitantes. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos quiere decir esto? O sea, ¿cuántas veces que el efecto de la definición al utilizar esta palabra tasa en relación a los nuevos casos y en relación a la población? Entonces, para que vean que esto es tan ordinario de utilizar, y por eso tenemos que tener claras las definiciones.
Si hacemos el recuento, creo que eso ya está más claro, simplemente es un conteo. La razón, hablábamos, y por eso se lo vuelvo a repetir, de aquí en adelante vamos a estar manejando estos términos. La razón es cuando queremos saber si algunos aspectos están relacionados o queremos ver si hay una información entre dos aspectos, aunque no haya relación, haya o no haya relación. Les ponía el ejemplo de los hospitalizados por género. ¿Cuántas mujeres ingresan al hospital en relación a los hombres? ¿Sí? O sea, aquí nada más la única relación que hay es entre que son hospitalizados, pero no en sí en el género de las personas. Entonces, es decir, que cada 2 hombres entran cada mujer, o nos habla de que los hombres tuvieran mejor más atención en su salud al hacerse sus chequeos constantes, o que esa enfermedad particularmente le está afectando más al género masculino. Al menos no nos está dando ningún dato importante, solamente nos habla en qué relación podría existir esto, ¿no? Esa es una razón. Por eso decíamos que puede que exista o no una relación en la información que queremos analizar. Ahora, en una proporción o una tasa, como podemos ver, parte de una razón que va a ser también una relación entre 2 características, pero en una proporción sí va a pertenecer a un todo. Ejemplo de esto, número de mujeres entre el total de los alumnos de la Escuela de Ciencias Químicas. Es la parte de un todo, una razón, pero en relación a un todo se le llama proporción. Y aquí puede ponerse como ejemplo las prevalencias, porque son porcentajes. ¿Cuántas personas enfermas de diabetes en el 2024 en relación a toda la población en el mismo año? Entonces, ahí nos referimos a una prevalencia de periodo, pero también puede ser una prevalencia puntual, ¿no? En un mes del primer ciclo del año, por ejemplo, y estamos puntualizando en el 2020, en el primer semestre del año, cuántos casos de diabetes. Entonces hablamos de una parte en relación a un todo con respecto a esos aspectos de tiempo retrospectivo. Por otro lado, la tasa también va a ser una relación, una fracción o como definición una razón, pero como pudimos identificar, va a ser en relación al tiempo o a la población, ¿sí? Porque si hablamos número de muertos o número de funciones neonatales en la relación de los nacidos, ¿no? O de los bebés recién nacidos. Estamos hablando también, pero en cuestión de un año por cada 100,000 habitantes. Entonces, dependiendo las necesidades que nosotros tengamos para ir describiendo la ocurrencia de alguna situación en salud, pues va a ser el término que podemos utilizar. Sin embargo, vemos que de manera descriptiva, cuando una situación aqueja a la población, pues cada uno de estos, dependiendo de lo que queramos informar, pues va a ser la utilidad de dichos términos. ¿Sale? Y es ahí donde vamos a ir definiendo cada uno de ellos. No sé si hay algún otro comentario o inquietud en referente a lo que revisaron, chicos. Ok. Bueno, y entonces para que no se pierda esta continuidad de estas 3 medidas de epidemiométricas, les voy a compartir un video, aunque por supuesto ya nos quedamos de lleno con las medidas de frecuencia, pero para ir complementando lo que ya revisaron y hemos comentado hasta el momento. Medidas de frecuencia, vamos a indicar, como su nombre indica, cuánta enfermedad hay. Y hablamos de la prevalencia y la incidencia. Con las medidas de asociación vamos a decir que un factor aumenta el riesgo o lo disminuye el riesgo de una enfermedad.
Y vamos a hacer hincapié en cómo se calcula. Tenemos que tener en cuenta si cada medida es matemáticamente una proporción, una razón o una tasa. En una proporción, el numerador está incluido en el denominador, mientras que en una razón, el numerador y denominador son independientes, como pasa, por ejemplo, en la O-ratio. El numerador no formaría parte del denominador. Y en una tasa vamos a incluir el concepto de tiempo en el denominador, como en la tasa de incidencia. Estas serían nuestras medidas de frecuencia de la enfermedad, prevalencia, incidencia acumulada o tasa de incidencia. La prevalencia la podemos definir como el número de personas enfermas entre el total de sujetos de la población. Nos va a decir la carga de enfermedad. ¿Cuántos enfermos tenemos? ¿Vale? Número de enfermos entre el total de sujetos que componen la población. La incidencia vamos a contener en el numerador. La principal diferencia es que no son los casos de enfermedad, sino son los nuevos casos, los casos que surgen a partir de un determinado periodo de tiempo, ¿vale? Sería casos nuevos y por eso nos da una idea de la velocidad de aparición de la enfermedad. Es la principal medida utilizada en pandemias, en brotes epidémicos, porque nos dice a qué velocidad están apareciendo los casos, como es en el COVID, ¿vale? Si os dais cuenta, no se habla de prevalencia, se habla más de prevalencia de las enfermedades crónicas, mientras que en el caso del COVID, pues estamos hartos de que nos cuenten la incidencia a los 15 días. Entonces, en el numerador sería el número de casos nuevos y en el denominador aquí no tendríamos ya el total de personas, sino el número de personas en riesgo de sufrir enfermedad, es decir, el número de personas sanas que pueden convertirse en un nuevo caso, no el total de la población como era el caso de la prevalencia, ¿vale? La prevalencia es total de sujetos, mientras que aquí el número de personas totales en riesgo de sufrir esa enfermedad. Tienen que partir de estar sanos. Y luego aquí en la tasa de incidencia incorporamos el concepto de tiempo. Pues va a ser como en el caso anterior, que es incidencia acumulada, número de casos nuevos, pero el denominador tendríamos el número de personas por el tiempo de observación que pasa ellas en el estudio. Si yo tengo 1000 personas que participan en una corte 15 años, serían 1000 personas por 15, básicamente, si participaran todos los 15 años. Pero lo normal es que una vez se entrena antes y otra después, con lo que contaríamos pues el tiempo que participa cada persona, 8 años, más 10, más 15, más 8, más 12, así está el total. Una relación que se cumple muchas veces es que la prevalencia es igual a la incidencia por la duración de la enfermedad. ¿Vale? Aquí está un poco el concepto de tiempo. Si una persona permanece enfermo 15 días, pues la prevalencia durante ese tiempo pues será igual a la incidencia por el tiempo que pasan enfermos. Esa es una gráfica para entender un poquito más el concepto de tasa de incidencia y tenemos aquí a 8 personas a las que hay un periodo de seguimiento de 20 años. Entonces, cada línea de estas sería 5 años, 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. La persona 1 participaría 10 años. Con el ASPA quiere decir que se pone enfermo de infarto. Aquí la línea discontinua sería el consumo de alcohol, pero no lo vamos a utilizar ahora, ¿vale? Eso se utilizaría para el concepto de medida de asociación de riesgo relativo. Aquí vamos a utilizar que esta persona participaría 10 años en el estudio y sería un nuevo caso de infarto de miocardio. El sujeto 2 participaría 20 y no se pone enfermo, con lo que no formaría parte de nuestro numerador. En el caso 3, el sujeto participa en el estudio, contaría nuestro denominador para la tasa de incidencia, 5 más 5, 10, 15 más 2,5, unos 17,5.
Entonces, y formaría parte de nuestro numerador, ya que se convierte en un caso pues eso, a los 17,5. Fijaros que cuando una persona se convierte en caso ya deja de contar en el denominador, porque ya deja de estar en riesgo de convertirse en un caso. O sea, como ya es un caso, ya no puede volver a convertirse. Ya deja de estar sano, pues ya no cuenta para el denominador. El caso 4 contaría con 5 más 5, 10, más 2,5, 12,5. El caso quinto igual. Aquí contaría, es, digamos, un caso de infarto de miocardio que se cura, ¿vale? Entonces, contaría 5, 7,5, se cura y luego participaría, seguiría contando en el denominador. El caso 6 sería 5 años, el caso 7, 5 más 5, 10, y el caso 8 contaría en el denominador 5 más 2,5, 7,5, y contarían como caso de nueva incidencia, nuevo caso sería 1, 2, 3, este contaría una vez, porque no tengo muy claro que un infarto de miocardio se cure. Si se curara fuera una enfermedad crónica como la gripe, sí contaríamos esta parte, pero aquí sería 7,5 en el denominador y contaría como nuevo caso una vez. Es 1, 2, 3, 4, 5. Habría 5 nuevos casos, ¿vale? De 8. Y los años totales serían 10, 17,5, 12,5, 7,5, 5, 10 y 7,5. ¿Vale? Espero que esto os sirva un poquito para aclarar. En los apuntes escritos lo tenéis desarrollado, cómo se saca la cuenta. ¿Qué pasa? Que con cada medida en epidemiología tenemos que dar una medida de la precisión, ¿vale? De la precisión de cómo podemos extrapolar, o sea, nosotros vamos a calcular la prevalencia en un número de sujetos que forman la población que hemos escogido aleatoriamente, que se llama muestra, una pequeña muestra de población. No medimos todos los datos y recogemos todos los datos en general, ¿vale? En la pandemia del COVID, por ejemplo, sí. Pero nosotros, para calcular la prevalencia de una enfermedad crónica, como puede ser la obesidad, pues si Murcia son 100.000 habitantes, pues igual cogeríamos 300 y hallaríamos la prevalencia de esos 300 y con eso vamos a calcular el intervalo de confianza al 95% de la prevalencia con esta fórmula de aquí, ¿vale? Si la prevalencia son 20%, 20 sería 0,20 más menos 1,96 por 0,20 por 1 menos 0,20 entre el total de la muestra, que son 300. Cuanto más sujetos coja aquí, más precisión va a tener la medida. Entonces esto me va a dar un intervalo, un valor inferior y un valor superior, entre los cuales está el verdadero valor de la prevalencia de obesidad en la población. Vamos a hacer un poquito de hincapié después, pero es un poco para que sepáis dónde viene. Entonces, cada medida de prevalencia se halla su intervalo de confianza. Como no quiero que perdáis tiempo en el examen con esos cálculos que pueden ser un poco engorrosos, yo voy a dar el intervalo para que lo interpretáis. Y se interpreta así. Con una seguridad del 95% puedo decir que mi verdadero valor de prevalencia de obesidad de la población se encuentra entre el 10% y el 30%, ¿vale? Con una seguridad del 95%. De una manera similar, pues tenemos la fórmula de, si os dais cuenta, es igual, pero en vez de P de prevalencia, hemos sustituido IA de incidencia acumulada, y la tasa de incidencia es ligeramente distinta, y tenemos aquí, en vez de IA1 menos, se simplifica, y es la tasa de incidencia entre el denominador de la medida de tasa de incidencia, ¿vale? Bueno, vamos a verlo después un poquito más. Aquí tenéis unos ejercicios. Expresa con tus palabras qué quiere decir la prevalencia de una enfermedad en la población es del 0,1. Pues que el 1% de la población presenta la enfermedad, o lo que es lo mismo, 1 de cada 100 personas de la población tiene la enfermedad.
Aquí hace referencia a la prevalencia y aquí expresa con tus propias palabras qué quiere decir la incidencia acumulada de una enfermedad fue de 2 por 1000 en el año 2000. Pues que durante el año 2000, de 1000 personas en riesgo, 1000 personas sanas, aparecieron 2 nuevos casos de enfermedad. Tengo que decir el concepto de tiempo durante el año 2007, de qué parto y cuántos son nuevos casos. Esas son las 3 claves. Luego aquí con la tasa de incidencia, ¿cómo interpretaríamos que una tasa de incidencia fue de 20 por 1000 personas año? El personas año es tal y como se dice, 1000 personas año de observación en la medida. Entonces suena raro, pero es así. Por cada 1000 personas año de observación aparecieron 20 nuevos casos. Entonces la clave es aparecen con las incidencias nuevos casos. Y en la tasa de incidencia es que en vez de 1000 personas en riesgo son 1000 personas año de observación. ¿Por qué? Puede ser que tenga 1000 personas que observo un año o que sean 500 personas que observo 2 años. Para eso, para la tasa de incidencia contaría igual, ¿vale? Depende del tiempo que permanece cada una en el estudio y del número de personas totales. Aquí son otros ejercicios. Este lo tenemos resuelto, es un ejercicio tipo general y este, por si lo queréis hacer y tenéis alguna duda, que es calcular la prevalencia de la enfermedad en los diferentes años con los intervalos de confianza. Entonces aquí tienes el número de sujetos. Si está de color gris, digamos, es que la persona está sana y la estás observando si aparece una enfermedad. Entonces, aquí cogen la enfermedad y aquí se cura. Aquí permanece la enfermedad 5 años. Entonces, cada aspa es que está enfermo. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es... Ay, perdón. Lo que tenéis que tener en cuenta es... Si cuenta en el denominador, el periodo donde estoy sacando la medida, la incidencia acumulada siempre hace referencia a un periodo en el que partimos de personas sanas y vemos cuántas se enferman. Si cuenta en el denominador o si cuenta en el numerador. Entonces, cuenta en el denominador si está sano durante el periodo y cuenta en el numerador si se enferma, si enfermó. Entonces, luego con la tasa de incidencia hay que tener en cuenta el tiempo en el que permanece en el estudio, es decir, es un cuadrito gris, el tiempo que está enfermo, cuadro con cruz, ahí no se le contaría. Entonces, resto el número de cuadros grises menos el cuadro de la cruz, 8, me va a dar el tiempo en riesgo. Luego tengo que ver si es un nuevo caso o no, ¿vale? Entonces, se haría un poco así. Aquí está, pues, John Snow, cómo consiguió aislar el brote de cólera mapeando un poco sitios de riesgo de los casos y se dio cuenta que todos coincidían con una fuente y podía ser el agente causal, pues el agua de esa fuente que transmitía el cólera y de forma parecida, pues se han aislado otros brotes, como el brote epidémico que sucedió aquí en Murcia en verano de legionelosis, que ha sido de los más grandes de España. Entonces se sacó una de las medidas de asociación que fue la odds ratio. La odds ratio nos indica si hay más de riesgo o menos por vivir en un sitio, cerca de un sitio, como es este caso, o por presentar un factor de riesgo. Entonces, en cuanto a medidas de asociación tenemos dos. La reina, que es el riesgo relativo y es la que preferimos calcular, pero solo se puede calcular en estudios de cohortes. En estudios de cohortes y en estudios de ensayos clínicos. Tienen que ser estudios prospectivos, que partimos del presente y vemos cuántos se enferman en el futuro. ¿Por qué? Porque se basa en incidencia. Entonces, si no partimos de que la gente esté sana y vemos cuántos se enferman, no podemos calcular una incidencia. Entonces, el riesgo relativo se define como la incidencia en expuestos en el numerador y en el denominador va a ser la incidencia de no expuestos. Expuesto es el que presenta el factor de riesgo o el factor que queremos ver
y no expuesto es el que no presenta ese factor. Por ejemplo, vivir o no cerca de la fuente, en el caso de Jon Snow. ¿Vale? Entonces, el riesgo relativo, calculamos incidencia en expuestos entre incidencia en no expuestos. Si el riesgo relativo es menor, si es diferente a 1, si es igual a 1, perdón, aquí hay que poner un igual. Si el riesgo relativo es igual a 1, no es esta asociación. Mientras que si el riesgo relativo es mayor a 1, podemos decir que es un factor de riesgo. ¿Vale? Pues si me sale 1,4, ese factor es un factor de riesgo. Mientras que si el riesgo relativo es menor de 1, es un factor de protección. Cuando no podemos calcular el riesgo relativo, calculamos una medida parecida que la utilizamos de su medida en inglés, que es la odds ratio, de su nombre en inglés. En español se puede traducir por razón de verosimilitud, pero no se suele utilizar, ¿vale? Se suele decir odds ratio o razón de probabilidad. Entonces, como aquí no podemos calcular incidencia, vamos a ver la posibilidad de que una persona esté enferma dentro de los expuestos, mientras que la posibilidad de que una persona sana esté expuesta dentro de los sanos. A mí no me gusta mucho esta fórmula, yo la voy a poner así. La odds ratio sería igual a, vamos a comparar casos, personas enfermas entre controles. Y dentro de los casos vamos a comparar las personas expuestas frente a no expuestos. Y aquí, entre los controles, expuestos y no expuestos. Entonces, vamos a comparar principalmente los casos, las personas en casos o enfermos frente a los controles. Y aquí tendríamos la misma expresión, expuestos frente a no expuestos y personas expuestas están frente a no expuestos. Con el ejemplo lo veréis más claro, ¿vale? Como ejemplo, decir que si el riesgo relativo es igual a 2, vamos a decir que las personas expuestas a un determinado factor tienen 2 veces más probabilidades de desarrollar la enfermedad que los no expuestos. Eso es copiar y pegar siempre y aprenderos de memoria esta interpretación. Por ejemplo, las personas expuestas a carne roja tienen 2 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de colon. ¿Comparando con qué? Pues con los que no comen carne roja. ¿Vale? Entonces, con eso nos referimos a este prototipo. Siempre va a cambiar pues, carne roja y la enfermedad. Si la odds ratio es igual a 2, diremos que las personas expuestas a carne roja tienen 2 veces más probabilidad de tener cáncer de colon. Entonces, ¿por qué ponemos tener y desarrollar? En ambas definiciones del riesgo relativo y de los ratios, en las dos podéis poner tener. Y no os compliquéis la cabeza. Pero el riesgo relativo a ser una incidencia, tú partes de no estar enfermo y que se desarrolla en personas enfermas. Entonces, por eso podemos poner desarrollar, porque es una cohorte, es un estudio prospectivo. Pero no lo podemos utilizar en la odds ratio, ¿vale? Entonces, ese es un matiz. Podéis decir en los dos tener, pero cuando utilizamos desarrollar, solo nos referimos al riesgo relativo. ¿Qué pasa cuando es 1,4? Pues con 1,4 decimos, tenemos que restarlo al restar la referencia, que es 1. Entonces es 0,4, que es
40% más de probabilidades, ¿vale? Las personas tienen 40% más de probabilidades. Y si es menor que 1, si el factor es protector, haríamos la cuenta al revés. El 1 delante menos 0,6 y sería 40% de menos de probabilidades, porque es protector, ¿vale? 40% menos de probabilidades. Ya a partir de 2, se pone 2 veces más, 2,3 veces más, 2,4, pero entre 1 y 2 te saca esa cuenta. Si es de riesgo, es de 40% más, mientras que si es protector, es menor de 1, es 40% menos. Entonces, ¿cómo se interpretaría? Pues, por ejemplo, si es las personas expuestas a una carne roja tienen un 40% menos de probabilidades de desarrollar anemia que las que no lo comen. Y luego el intervalo de confianza, pues diríamos que el verdadero valor del ahorro ratio o el riesgo relativo en la población se entre esos dos valores, esos dos extremos, el 0,6 y 0,8. Si sacamos el porcentaje sería menos 20, o sea, una disminución del 20% o del 40%, ¿vale? Con una seguridad del 95%. Podemos decir que existe una asociación estadísticamente significativa entre la exposición y la enfermedad, P menor o igual a 0,05. ¿Vale? Como no se encuentra el 1 en este intervalo, decimos que existe una asociación estadísticamente significativa y que podemos extrapolar o generalizar esos resultados que ha hallado en un estudio con una muestra a la población. Aquí tenéis algunos ejemplos un poquito más, ¿vale? Y vamos a hacer ejercicios de clase para ensayar. Me falta, iba a hacer un poquito de hincapié en cómo se calcula cómo se interpreta el intervalo de confianza al 95% en las medidas de frecuencia de la enfermedad, que es ligeramente diferente, ¿vale? Ahí no decimos que existe una asociación estadísticamente significativa, simplemente podemos decir que el verdadero valor de prevalencia en la población se encuentra entre 0,8 y 1,2 con una seguridad del 95%, ¿vale? Porque aquí no estamos midiendo una asociación, sino la frecuencia de la enfermedad. Entonces, esa parte, diríamos esto de aquí, que el verdadero valor se encuentra entre este y este. Mientras que con la medida de asociación decimos dos partes, que el verdadero valor se encuentra entre este y este, con una seguridad del 95%, pero luego decimos una segunda parte. Como es una medida de asociación, pues vemos si esta asociación es estadísticamente significativa entre pues, la carne roja y el cáncer de colon, que quiere decir que P es igual o menor a 0,05. ¿Vale? Y esto lo decimos porque es una medida de asociación y no está incluido el 1. ¿Vale? Aquí no está incluido el 1 porque va de 0,6 a 0,8, el 1.00. Bueno, y haremos hincapié esto con los ejercicios y nos vemos haciendo ejercicios. Hola amigos de YouTube. Bien, pues parte de lo que vieron en la lectura, más los ejercicios aplicados que observamos en el video, pues justo es parte medular de lo que vamos a ir definiendo con estos conceptos y pues claro que más adelante también haremos algunos ejemplos y ejercicios, ¿no? En relación a estos términos. No sé si algún comentario del video que quieran hacer. Más dudas que comentarios.
Bien, pues en relación a esto, decíamos que para cuantificar esa ocurrencia tenemos estas principales, ¿no? Que es la incidencia, la prevalencia, mortalidad, y también hay otro término que denominamos letalidad, pero particularmente son los dos primeros, ¿no? Donde hablamos de los casos nuevos o incidentes y la prevalencia de los casos prevalentes, y decíamos que examina tanto casos nuevos como existentes, por esta cuestión que dependiendo del tiempo en que queramos abordar. Por eso les ponía el ejemplo de la diabetes del 2020 al 2025, porque lógicamente para poder hacer el análisis completo tendríamos que considerar la información del presente año completo, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de todos los que ya se reportaron desde el 2024 hasta febrero de 2025, más los que se acumulen de marzo a diciembre del presente año, ¿no? Y bueno, también describir esa mortalidad, es decir, las personas que puedan morir en un lugar y periodo de tiempo determinado en relación a la población total. Si hablamos de esta primer análisis de la cuantificación de nuevos casos, si bien en el video también lo recalcaba, que a través de estudios de seguimiento los podríamos tener, ¿no? Con este enfoque prospectivo, ya sea a través de los análisis o estudios observacionales, como es un estudio de cohorte, o a través de los estudios experimentales, como son los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? A través de cualquiera de estos dos podemos obtener todos esos casos nuevos o incidentes. ¿Qué características va a representar esta medida de frecuencia, la incidencia? Representa en primera instancia la probabilidad que un individuo de la población sea caso nuevo de la enfermedad, porque cualquiera de nosotros tenemos exactamente la misma probabilidad de ser un caso nuevo, entre comillas. ¿Por qué? Porque sabemos que está el factor sexo y edad que puede ser más vulnerable en cuanto a la variable persona. Pero al final de cuentas, que la severidad de la infección es otra cosa, pero ser un caso o no serlo, pues tenemos esa probabilidad una vez que algo está circulando en la población. Entonces, puede hacerse una estimación de esta incidencia de dos maneras, como lo escuchábamos también en el video, como incidencia acumulada, que también es conocida como riesgo, o como densidad de incidencia, que también es conocido como tasa de incidencia. Decíamos que las tasas van a tener esa relación en relación al tiempo, por eso hace la diferencia. No es lo mismo decir cuántas personas hay con la infección a decir en qué momento las personas pasaron de estar sanas a estar enfermas. Y esa relación del tiempo es la que nos ayuda a identificar una tasa de incidencia. Por eso las podemos estimar de dos maneras. Y de igual manera, por eso en el numerador, ¿no? Va a incluir al número de casos nuevos, tanto la incidencia acumulada o riesgo como la densidad de incidencia o tasa, van a incluir en el numerador el número de casos nuevos en una población definida a lo largo de un tiempo específico. Pero lo diferente va a ser el denominador. La incidencia en general va a ayudarnos a identificar esos casos nuevos y bueno, particularmente como se obtienen estos casos nuevos a través de estudios de seguimiento, pues prácticamente es una búsqueda activa de casos, ¿sí? Con fines de ver o de vigilar la salud poblacional o vigilancia epidemiológica, que va a ser esa búsqueda intencionada o búsqueda activa con miras de ver cómo puede enfermar la población. Como diferencia de estos dos estimadores de la incidencia, decíamos que el primero, el principal o el más común es la incidencia acumulada, también conocida como riesgo. Nos va a hablar de una proporción de individuos que al inicio del periodo se encuentran sanos y que durante el mismo periodo pueden enfermar, ¿sí?
Entonces, decíamos que es el acumulado de casos nuevos que se están presentando en relación a una población definida. Como característica de la incidencia acumulada o riesgo, constituye la probabilidad de que un individuo desarrolle la enfermedad durante un periodo determinado de tiempo condicionado a que no muera por otra causa durante dicho periodo. Entonces, ya dijimos que las incidencias siempre se van a tener a través de estudios de seguimiento, llámese una cohorte prospectiva o un análisis clínico aleatorizado. Entonces, de acuerdo a ello, en ese seguimiento, como veíamos en el ejemplo de la gráfica que hacía con los puntos y las X, si recuerdan que explicaba en el video, ahorita veremos un ejemplo similar. Lo único que interesa aquí es que durante ese seguimiento pueda haber el efecto de la enfermedad que estemos estudiando, pero que no vaya a fallecer por causa ajena. Ejemplo de esto, si analizáramos el número de casos nuevos por enfermedad respiratoria aguda en el presente año 2025 y que en ese trayecto de seguimiento de los primeros 6 meses del año, alguno de los individuos que se les da seguimiento fallece por un accidente automovilístico. En automático, pues se descarta porque es ajena a la causa que estamos analizando. Van a expresar la frecuencia con lo que ocurre por primera vez, por eso son casos incidentes nuevos, ya sea de una enfermedad o evento en relación con la población total en la que ésta pueda ocurrir, es decir, la población que está en riesgo. Ejemplo de esto, si apareciera una enfermedad respiratoria aguda en nuestra escuela de ciencias químicas, considerando que de primero a séptimo están de manera presencial, con un caso considerado que son 700 alumnos entre los 2 turnos, entonces estaríamos hablando de esa incidencia acumulada, de cuántos casos nuevos entre la población expuesta o que también está en riesgo de que pueda ocurrir la enfermedad. Por lo tanto, eso es lo que consideramos para su cálculo. En el numerador vamos a ver a los casos nuevos, ¿no? De la enfermedad y en el denominador al total de sujetos en riesgo. O en otras palabras, los sujetos libres de la enfermedad, pero que también pueden presentarla. Y esto se determina en un periodo de tiempo específico, ¿no? Como es una proporción, decíamos, puede expresarse como porcentaje y en múltiplos de 10 para lograr que esto se represente en números enteros. Entonces, la forma de calcular la incidencia acumulada o riesgo, pues es esta, ¿no? Número de casos nuevos entre la población en riesgo en total. Esta tiene una utilidad principalmente para reconocer la presencia de posibles epidemias. Como decíamos, en el caso de una enfermedad respiratoria aguda en la Escuela de Ciencias Químicas, pues con uno que presente, pues obviamente ya representa un riesgo potencial para todos los que están expuestos en la escuela, ¿no? Entonces, por ello también ayuda a determinar la efectividad de medidas de control, lo que ya sabemos, pues distanciamiento social, ventilación de áreas, uso de cubrebocas, aseado de manos, ¿no? Entonces, de tal manera que también nos ayuda a identificar qué tan efectivas son esas medidas de control, así como también para predecir el riesgo de desarrollar un desenlace. Dado que si ya sabemos que hay un caso entre toda esa población, pues si no tomamos esas medidas de control, pues el riesgo de desarrollarla pues aumenta, ¿no? Entonces, por eso esas características conocidas, tanto de exposición o conducta, son importantes dependiendo al tipo de problema de salud al cual nos estamos refiriendo. En este caso, de manera muy precisa, una enfermedad respiratoria aguda. Si vemos otro ejemplo muy particular para entender lo sencillo que es calcular y la fácil interpretación de la información que nos da esta incidencia acumulada, simplemente es con ver en este ejemplo si se ha realizado el seguimiento a 100 individuos sanos durante un mes y en ese mes se enfermaron 20, entonces se tendría que la incidencia acumulada del mes
fue del 20%. Nada como dividir 20 entre 100, considerando ese tiempo de seguimiento que nos especifica. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario en relación a esto? ¿Me escuchan bien o alguna duda que les haya surgido? De mi parte no, doctora. Ok. Ahora, hasta el momento hemos hablado que en cuestión de un mes, el ejemplo anterior, 20% de los seguidos se enfermaron, es decir, 80 siguieron intactos. Pero de esos 20 en el mes, ¿en qué momento pudieron haber pasado de un estado sano, enfermo, en ese seguimiento del mes? Pues justo esa información es lo que la densidad de incidencia, o también conocida como tasa de incidencia, nos ayuda a entender. Por eso decíamos que en relación al otro parámetro analizado, el denominador iba a ser lo que se calculaba de manera diferente, porque en este momento, en este indicador, vamos a considerar que en ese tiempo de seguimiento, en el momento que se enfermen o las pérdidas durante el seguimiento, cobran un impacto en esta información. Entonces, por ello, la tasa de incidencia es también un indicador importante a considerar, ya que este va a expresar la dinámica de la enfermedad en una población a lo largo del tiempo. Entonces, se define como el potencial del cambio de una variable, por lo general, la enfermedad al cambio de otra en relación al tiempo, con respecto al tamaño poblacional, ¿sí? Entonces, como características, esta va a considerar que se va a expresar en unidades de tiempo, 1 sobre el tiempo, y pues este va a abarcar el rango de valores que puede ir de 0 a más infinito. La forma de calcular es la I en el numerador, que representa el número de casos nuevos, entre TP, que es el denominador que es diferente. ¿Por qué? Porque va a constituirse en unidades de tiempo persona o tiempo poblacional. Por lo que decíamos, ¿no? El factor tiempo o la cantidad de la población que se esté considerando. Sobre todo porque si hay pérdidas durante el seguimiento, STP se va a calcular como la sumatoria desde el inicio del seguimiento hasta el fin, y eso lo vamos a considerar durante el tiempo de seguimiento del estudio. Mientras que cuando no hay salidas de los sujetos de estudio, simplemente vamos a multiplicar la N, que es el tamaño de la población al inicio del estudio, por la duración del tiempo del estudio. Entonces, si hacemos esta multiplicación, pues el TP nos va a dar un resultado diferente. Entonces, si se dan cuenta, el TP cuando hay pérdida o el TP cuando no hay pérdida va a ser la variante entre el denominador del cálculo de la tasa de incidencia. Ejemplo de esto, similar a lo que veíamos en el video, porque aquí decíamos que va a ser la sumatoria de inicio a fin de la duración del estudio. Aquí observamos que tenemos a estos individuos, que son 6, representados de la letra A a la F, con un tiempo de seguimiento de 12 meses. Considerando que cada rombo va a ser las pérdidas durante el seguimiento y los círculos, los individuos que enferman. Entonces aquí vemos que 2 individuos, el A y el F, se perdieron durante el seguimiento a los 3 y a los 5 meses. Por otro lado, los individuos B y D enfermaron al tiempo de 3 meses y al de 8 meses, mientras que los individuos C y F terminaron sanos durante el estudio.
Entonces, obviamente aquí, ¿cuántos casos nuevos se presentaron de los 6 que observamos? ¿Cuántos casos son? ¿Cuántos casos se enfermaron en ese ejemplo? ¿2 personas? Entonces, ese 2 estamos de acuerdo que representaría el numerador, ¿correcto? ¿Jocelyn? Sí. Ok. Y entonces, ¿cuántas pérdidas hubieron en el seguimiento? 2 igual. Bien. Entonces, aquí ya nos queda claro que de acuerdo a ese ejemplo, pues la forma de calcular el TP sería esta, ¿no? Porque hay pérdida de los sujetos durante el seguimiento. Entonces, tenemos que hacer la sumatoria desde la población al inicio del estudio hasta la finalización del mismo. Entonces, esa sumatoria, pues prácticamente es esto, ¿no? De los 12, los 5, los 8, los 12, los 40, los 3 y los últimos 3 en cuanto a la temporalidad. Por eso es tiempo, persona de exposición. Y esos 2 lo estaríamos dividiendo entre esos 43 que nos da la sumatoria referente a los meses. Si se dan cuenta con lo que también observaban en el video, es algo, pues es lo mismo a considerar en cuanto a esta sumatoria en el tiempo de inicio a fin para considerar esa salida de los sujetos en relación a todos los participantes y el tiempo de exposición. Y esa es el TP que estaríamos considerando para esos casos incidentes, y el resultado nos representaría la tasa de incidencia cuando hay pérdidas de los sujetos durante el seguimiento. ¿Estamos, chicos? Sí, doc. Bien. Ahora, por Sí, otro profe. lado, perfecto, gracias. Decíamos que la incidencia también puede ser una proporción, la prevalencia de igual manera va a ser una proporción, pero en este caso va a expresar la frecuencia con la que una enfermedad o evento en relación a la población total que en la que esta puede ocurrir. Entonces, diferencias de enfoques retrospectivos, encuestas que ya han sido realizadas o estudios de sus características son muy particulares. Las características de esta medida de frecuencia es que es una proporción, va a tomar valores entre 0 y 1, se expresa como porcentaje. La probabilidad de que un individuo en la población sea un caso de la enfermedad e indiquen en cualquier momento del tiempo, se puede medir en poblaciones pequeñas y puede estimarse también de 2 maneras, como puntual o como prevalencia de periodo. Dentro de sus usos, puede ayudar en programas de salud, ya que nos va a facilitar datos que van a reflejar la magnitud del problema en una zona. Por lo que les decía, ¿cómo estarán los casos de diabetes en personas de 40 a 50 años del 2020 al 2025? ¿Por qué? Porque conociendo que estuvimos prácticamente un año y medio en aislamiento y pues no había muchas cuestiones ahí de ejercicio y quién sabe si realmente cuidaban su alimentación. Entonces sería como interesante ver si esta situación en Chiapas sigue siendo de importancia en cuanto a números, ¿no? Entonces, establecer esto para conocer la situación y bueno, si en dado caso los números fueran demasiado alarmantes, pues establecer programas de salud para ayudar
a la mejora de esta población, ¿no? Decíamos que se va a analizar de dos formas, como prevalencia puntual, y esto se refiere a los casos que ya existen, ¿no? De una enfermedad o cualquier otro evento de salud en un solo momento determinado. Vamos a tener acá el total de casos existentes en un tiempo en particular entre el total de la población en ese mismo tiempo. Ejemplo de esto, conocer el número de individuos internados en un hospital por un cuadro agudo de asma. O sea, damos el dato global general que nos interesa. O sea, es la proporción más común que podemos conocer, ¿no? Pero, por otro lado, en la prevalencia de periodo, como el ejemplo que yo les daba de la diabetes 2024-2025, estaríamos hablando de una prevalencia de periodo, porque estamos considerando que esa enfermedad en cualquier momento durante este lapso se puede presentar. Entonces, por eso en el numerador no solo va a considerar a los casos que ya existían, sino los que se van a presentar o van a ser nuevos para el 2025. Entonces, por lo tanto, representa la probabilidad de que un individuo en la población sea un caso en cualquier momento durante el periodo determinado. Marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre del 2025. Entonces, esa es la principal diferencia entre que se haga un periodo o hablar de una prevalencia como global o general, que es la prevalencia puntual. Entonces, aquí vemos las definiciones en cuanto a sus características de estas medidas de frecuencia que hemos venido comentando. En el caso de riesgo, decíamos que es la densidad de incidencia, ¿se acuerdan? Incidencia acumulada o riesgo, que nos habla de la probabilidad de enfermar. En cualquier momento podemos pasar a estar enfermos, no nos importa el tiempo, sino que podemos pasar de un estado a otro. Entonces, no utiliza ninguna unidad y sí nos va a representar a los casos nuevos, a diferencia de la incidencia o densidad de incidencia, que hablábamos en cuanto a la velocidad con lo que se desarrolla la enfermedad. También vamos a considerar los casos nuevos, pero aquí sí decíamos que teníamos unidades, que es el tiempo persona, como cuántos niños al año se enfermaran por COVID, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado, tenemos a la prevalencia, que va a ser el porcentaje de la población con la enfermedad, porque ya hablamos de casos existentes, ya lo tienen. En la incidencia hablábamos de que serán nuevos. Entonces, la prevalencia nos habla del porcentaje que ya existe con la enfermedad, por ello hacemos referencia a los casos existentes. Y bueno, sinónimos, pues pueden ser casos transversales o, mejor dicho, como prevalentes. Otra medida de frecuencia son la mortalidad o tasa de mortalidad, que se relaciona el número de defunciones ocurridas en una región con respecto al tamaño de la población. En este caso, el numerador va a estar constituido específicamente por el total de defunciones. Sin embargo, no se toman en cuenta las causas de la muerte, mientras que en el denominador va a estar considerado por la estimación del número de habitantes en la mitad del periodo estudiado, como por ejemplo el número de recién nacidos vivos para estimar la tasa de mortalidad infantil. De igual manera, va a ser multiplicado en múltiplos de miles, como por 1000 o 100,000. Y esto nos va a dar una representación de una situación global. No considera las defunciones existentes por edad, sexo o causa, sino va por grupos. Por eso nos habla de una situación global. Si quisiéramos realizarlo en cuestión a estas características, pues tendríamos que hacer un ajuste de análisis de tasas específicas de acuerdo a estas características. Por otro lado, otra medida de frecuencia a considerar es la letalidad, que va a representar el riesgo de morir que tienen aquellos individuos afectados por una enfermedad determinada durante un periodo estipulado. Entonces,
¿Se acuerdan que en COVID hablaban de la letalidad del COVID? ¿No? Decían 80%, 20%, ¿no? Dependiendo la estimación a cada lugar que se hacía, pues es una vez que yo tengo esa enfermedad, ¿cuánto más incrementa el riesgo de morir dado que la presento? Por eso se calcula como número de defunciones por una causa específica entre el número de enfermos por dicha causa. ¿Cuántos murieron por COVID y cuántos están enfermos por COVID? Por 100. Entonces, como vemos, también va a ser un porcentaje que va a representar qué tan grave es ese problema de salud, de tal manera que nos va a ayudar a ver un pronóstico de cuál es la situación de dicha enfermedad. Se usa particularmente con enfermedades de origen o de característica aguda. También permite medir la efectividad de la respuesta social a diversos problemas para un enfoque en atención sanitaria o médica. En caso de enfermedades crónicas, este valor es limitado, dado que el periodo desde el inicio de la enfermedad hasta la muerte puede ser muy largo por esta latencia que pueden generar las enfermedades crónicas. Y como mencionábamos, el numerador va a ser el número de individuos que puede morir o más bien que muere durante un periodo específico después del comienzo diagnóstico de la enfermedad, y el denominador es el número de individuos con la enfermedad o los casos notificados. Y como es un porcentaje, pues multiplicamos por 100. Entonces ya habíamos comentado estos términos, pero no está de más ser contundentes, donde la incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y un periodo determinado. Prevalencia, número de casos de una enfermedad de personas infectadas que existe en un momento y lugar determinados, dado en relación con el número de habitantes del lugar. Mortalidad es la relación de defunciones con la población en que ocurren. La tasa de mortalidad expresa el número de defunciones acaecidas en un grupo de población dentro de un tiempo determinado. Y ahí caemos en la definición de que el tiempo siempre va a estar implicado en cualquier indicador que hable de tasas. Y bueno, pues acá les tengo un ejemplo, déjenme compartírselo para que ustedes hagan el análisis. Y de acuerdo a ello estaremos hablando si identificaron cada uno de estos términos para realizar el ejercicio correspondiente. En este ejemplo, con el propósito de estudiar la posible asociación entre la exposición a radiación y el desarrollo de cáncer, se envió un cuestionario que fue contestado por 36,133 personas. De ahí se identificó la presencia de 460 casos de dicha neoplasia, por lo que solo fueron seguidos en un promedio 8 años aquellos libres de la enfermedad. Durante el periodo analizado fueron diagnosticados 247 casos de cáncer hepático y se acumularon 285,384 personas año. Con los datos que aquí vemos, ¿qué indicador de todos los que ya mencionamos y ustedes hicieron el ejercicio como medidas de frecuencia podríamos calcular con este ejemplo? Pues ahora sí, con todo lo que hemos platicado, si les quedó claro con esa información, ¿qué datos tenemos? Si gustan, pueden tomarle una captura de pantalla para que puedan tener la información a la mano y de acuerdo a ello vayan identificando qué podrían sustituir en las fórmulas comentadas para obtener los resultados y la interpretación en particular.
¿Ok? ¿Preguntas? ¿Les quedó? ¿Ok? ¿Sí tomaron captura, chicos? No, doctora, ¿lo puede volver a poner, por favor? ¿Listo? Listo, doctora, gracias. Listo, pues ya tienen talacha, chicos, a pensarle. Y bueno, pues tenemos 10 minutos aproximadamente por si surgieran dudas, las aclaremos antes de la próxima sesión, donde estaríamos discutiendo a qué resultado llegaron.
Así voy revisando el oficio. Entonces, bueno, para que todo siga en transparencia, no indican sobre la calificación de sus compañeros, ¿no? Porque nada más mencionan que están de acuerdo en que sigan así las actividades respetando la cuestión del 80% de asistencia, pero no expresan que ellos estarían, para cumplir esto que comentan en el oficio, estarían renunciando a su calificación por presentar el examen cuando no les correspondía. Eso no está específicamente en el escrito, porque sí firma Diego Armando y no veo a su otro compañero. Aquí está Sergio también. Pero entonces, ya que están por aquí todos, bueno, Diego y Sergio, no te veo por acá, no sé si está presente. Yo aquí estoy, doctora, una disculpa, entré tarde. Ok, pero no está Sergio nuevamente. Entonces, en tu caso, Diego, ¿estás de acuerdo que al momento de poner este oficio, se va a agregar que ustedes dos no se les estaría considerando la calificación del primer parcial, porque no debieron haberlo presentado? Sí, por supuesto. Entonces, y como ven, nuevamente no está su compañero. Entonces, yo no sé cuál es el compromiso real, ¿no? Entonces, pues ahí se los dejo, ¿no? Por eso sí necesito, justo por lo que está pasando ahorita, que su compañero Diego lo dice ante todos, pero acuérdense que las palabras se las lleva el viento si no hay un documento, sí es necesario que a ese oficio se le agrega que renuncien a su calificación dado que no habían cumplido con el 80% de asistencia. Con eso que se le agregan, no hay ningún problema, porque si no el día de mañana, ahorita me lo están diciendo y como Sergio no está, no, pues yo nunca acepté ese documento y yo presenté mi examen y yo quiero mi calificación. Y eso puede generar problemas. Entonces quiero que comprendan de que para hacer las cosas bien, más que claras con el documento, deben de estar. ¿Estamos de acuerdo, Asiel? Sí, doctora, yo se lo agrego. Por favor. Y como pueden ver, pues no está nuevamente su compañero como para preguntarle, ¿no? Y aparte para que sepa de esta situación, porque desconozco qué tan informado esté, dado que pues generalmente nunca está presente en las sesiones. Y entonces, pues ahí ustedes están de testigos, por favor, por cualquier situación, queda fuera de mis manos porque desconozco cuál sea su situación. ¿Sale? ¿Preguntas entonces de la actividad que va a quedar para analizar la próxima sesión? Bien, retardos, chicos. Arreola Lara, déjame lo pongo de una vez. Listo, Diego, también listo. Ah, su compañero Sergio sí estaba presente al inicio, pero pues ya no está. Ay, bueno, en fin, cada quien. Creo que solo. Ajá, eran los únicos. Bien, chicos, bueno, pues si no hubieran preguntas para esta actividad que comentaremos, pues ya las dudas que salgan las abordamos entonces para la próxima sesión. Sí, sí, Arreola, ya está considerado. Bueno, pues gracias, hasta luego.